Gracias al señor Jaime Aldama, que nos ha planteado desde el punto de vista del planificador otra opción, otra mirada sobre el asunto que nos ocupa, que es la movilidad sostenible. Volvemos a los fabricantes, en este caso un representante de Tata Hispano, Ramón Zapater, que él nos va a hablar como director técnico y de nuevos desarrollos de la compañía de las cuestiones que están desarrollando con autobuses híbridos para el mercado europeo, que se están fabricando fuera y que ellos son un poco la cabeza de lanza con Europa. Su trayectoria es amplia en esta compañía, ha estado en diferentes procesos y momentos y ha puesto en marcha, entre otras, una planta que abrieron recientemente en Marruecos. Pues el señor Zapater tiene la palabra, cuando quiera. Por la presentación, muchas gracias a la Cátedra Brial por darnos la oportunidad de acudir a estas jornadas y explicar un poco cuál es el papel de Hispano y de Tata Hispano en eficiencia energética en el transporte, la eficiencia energética en el transporte en las ciudades hoy en día. Bueno, hay varios puntos que ya se han venido repitiendo en todas las exposiciones. Hay una necesidad, las ciudades están creciendo, las ciudades se están congestionando, hay una necesidad, de alguna manera, de mejorar la eficiencia del transporte en las ciudades. Dentro de esta eficiencia de transporte, pues hay distintas vías. Existen vehículos puramente eléctricos, como puede ser el tranvía, como pueden ser los trolebuses, y nosotros trabajamos en otro sistema de transporte que puede ser complementario perfectamente de estos sistemas, como es el autobús. En los años que vienen, sobre todo el año que viene, va a ser el primer año que empiece de una manera seria a implantarse los autobuses híbridos en España. Hay varias ciudades que ya en sus últimas licitaciones pues han pedido vehículos híbridos y veremos cuál es la diferencia entre un vehículo híbrido y un vehículo convencional. Dentro de la hibridación de vehículos, lo que vamos a hablar de autobuses, no hay una estrategia única. Cada fabricante ha decidido optar por una estrategia diferente. Cada estrategia se adecúa a un funcionamiento distinto. También explicaremos brevemente cuáles son las diferencias entre uno y otro. Y al final haremos un poco más hincapié en el funcionamiento de un híbrido en serie, que es la opción por la cual nosotros hemos optado. El Grupo Tata ha optado por trabajar en unos vehículos híbridos que se llama hibridación serie. Bueno, en las perspectivas del sector transporte en España, esto se ha venido repitiendo en todas las intervenciones, aumentan la congestión de las ciudades, tenemos que aumentar la capacidad de transporte de pasajeros, tenemos que reducir, asimismo, las emisiones de gases de la polución dentro de las ciudades. Podemos ver aquí rápidamente en una gráfica que actualmente en España importamos del orden de 1.716.000 barriles de fuel por día. Y además el 25% de la polución se produce por los vehículos de transporte en España, con el agravante de que esta polución está concentrada en los centros de las ciudades. Son muchos vehículos concentrados en áreas muy pequeñas. Bueno, esto es un poco repetir todo. Las ciudades crecen, el número de vehículos crece en el centro de las ciudades. Las expectativas de calidad de vida para los ciudadanos hay que mejorarlas continuamente. Sobre todo, pues el transporte tiene que ser ágil, tiene que ser ligero, no podemos perder mucho tiempo en el transporte y además la calidad del aire, estamos viendo continuamente noticias de que hay muchas ciudades en las cuales los índices de polución han aumentado mucho. Actualmente hay una preocupación grande por parte de todos los gobiernos locales en reducir estos índices de polución. ¿Qué necesitamos? ¿Qué tiene que cumplir el transporte público? Tiene que tener un bajo coste, tiene que ser confortable para el pasajero y confortable para los que no van en el autobús pero están sufriendo la polución de esos sistemas de transporte. Por todo ello, vamos paulatinamente a una sustitución de combustibles fósiles. Los autobuses hoy en día, en general, y la mayoría del transporte, ya sean coches, autobuses, la mayoría del transporte que tenemos utiliza vehículos de gasolina o diésel. ¿Hay alternativas? Sí, hay alternativas. Por ejemplo, en autobuses se está utilizando cada vez más los motores de gas natural comprimido. Los motores de gas natural comprimido, por ejemplo, hay ciudades que ya tienen como estrategia todas las nuevas incorporaciones a su flota de vehículos urbanos que hacen, han prohibido el diésel. ¿Por qué?
Por ejemplo, Madrid. ¿Por qué? Porque las emisiones de un motor de gas natural comprimido son menores que en un motor diésel. Son en torno a un 25% menores en emisiones de CO2, son, digamos, un poco similares en emisiones de NOx, pero prácticamente las emisiones de partículas en suspensión, que es ese humo negro que podemos tener, que vemos salir de los tubos de escape, desaparecen, son prácticamente nulas en un vehículo de gas natural comprimido. También hay otras alternativas, como los gases licuados del petróleo, que sería lo que teníamos antiguamente en los taxis de Zaragoza, pero por ahí no se está yendo en grandes vehículos. Y entonces, actualmente, la realidad que tenemos hoy en día es el reducir las emisiones utilizando todavía motores de combustión interna. ¿Cuáles son las características de un vehículo, de estos vehículos? Un vehículo híbrido, vamos a comparar un poco dónde estamos, hacia dónde vamos y cuál es la realidad de hoy en día. Ventajas de un vehículo híbrido. Un vehículo híbrido, la autonomía de un vehículo híbrido es exactamente la misma o igual que la autonomía de un vehículo con un motor de combustión interna. La autonomía de un vehículo eléctrico, esta es limitada. Está limitada porque al final hay que almacenar la energía y hoy en día esto viene limitado en un vehículo eléctrico por las baterías, la capacidad de las baterías, el peso de las baterías y el precio de las baterías. En cuanto a emisiones, por supuesto, un vehículo eléctrico, como puede ser un coche, como puede ser un tranvía, como puede ser un trolebús, 0 emisiones, perfecto, maravilloso. Un vehículo híbrido, lo que intentamos es reducir lo más posible las emisiones que tiene de gases contaminantes. El coste, hoy por hoy, en vehículos de transporte es más barato un vehículo híbrido que un vehículo eléctrico. Principalmente lo mismo, un vehículo eléctrico a priori es más sencillo, ya lo veremos, pero todavía la tecnología de baterías hoy en día hace que los costes sean muy altos y la autonomía sea muy baja. Hay que tener en cuenta que un autobús urbano en una ciudad como Zaragoza recorre en 2 turnos, en 16 horas aproximadamente, unos 200 kilómetros, a una velocidad media que va de 12 a 15 kilómetros por hora, no más. Si cogemos un coche y estuviéramos funcionando a esas velocidades con constantes paradas y arranques, veríamos que los maravillosos consumos que nos anuncian cuando compramos un vehículo se disparan mucho, porque los arranques es cuando tenemos los mayores consumos en un vehículo. Bueno, principalmente la hibridación de vehículos está yendo, hay otras alternativas también, pero las dos más generales son la hibridación serie y la hibridación paralelo. La hibridación serie, podemos verla aquí rápidamente. Es como si esto lo dividiéramos en 2. Toda la tracción es eléctrica. En definitiva, si nosotros conseguimos suficiente energía en las baterías, ese vehículo se comporta como un vehículo eléctrico. Pero tenemos la limitación de la capacidad de las baterías. Como tenemos la limitación de la capacidad de las baterías, lo que tenemos que hacer es dotar al sistema en sí de un generador de energía eléctrica. Es algo a priori tan sencillo como eso. Este sistema de hibridación en serie se está demostrando que es eficiente para este tipo de tráfico que estamos hablando, de tráfico de vehículo urbano. No es eficiente para altas velocidades, para vehículos que tengan que mantener una alta velocidad durante mucho rato. Entonces, la parte del generador podemos variarla de distintas maneras. Nosotros, para mover ese generador, podemos utilizar un motor diésel, podemos utilizar un motor de gas natural comprimido, podemos utilizar una línea de alimentación como sería un trolebús, con lo cual tendríamos un vehículo eléctrico puro, o podemos utilizar baterías de alta capacidad. También hay otra vía que parece que está un poco más estancada hoy en día debido al alto coste. Se han hecho pruebas. Nosotros el año pasado hicimos
unas pequeñas furgonetas de transporte para el centro de Madrid, junto con la empresa Bessel, que iban con unas pilas de hidrógeno. Pero hoy en día las pilas de hidrógeno todavía siguen con unos precios prohibitivos. Como todo, el ahorro depende mucho de las condiciones de conducción e incluso de los hábitos del conductor. Estamos hablando que en las ciudades los consumos no es el consumo de un turismo, son vehículos que estás impulsando hasta 19 toneladas en un vehículo de 12 metros y los consumos pues son mucho más altos. Bueno, la configuración en paralelo. La configuración en paralelo, esto es más lo que se está utilizando en los turismos. Me imagino que más tarde pues, nos explicarán un poquito más. Esta configuración, lo que tenemos es una tracción que puede provenir de un motor de explosión, de un motor eléctrico a través de una batería o conjunta. En definitiva, lo que tenemos es una caja de cambios que nos hace que el motor eléctrico pueda entregar su potencia a la tracción del vehículo, o el motor de combustión interna puede hacerlo también, a la vez o por separado. También hay distintas estrategias según el fabricante. Con esto, normalmente, ¿cómo funcionan estos vehículos? Normalmente lo que hacen es utilizar, son motores eléctricos más pequeños que se utilizan para evitar los picos de consumo. ¿Dónde están los picos de consumo? Generalmente en el arranque del vehículo. Todos podemos ver en nuestro coche que si ponemos en el panel de control que tenemos, visualizamos el consumo instantáneo, en el momento que pisamos el acelerador para arrancar, pues vemos que allí los consumos suben muy rápidamente y cuando alcanzas una cierta velocidad ya se estabilizan. Con un motor eléctrico podemos arrancar sin utilizar el motor de combustión interna y ahorrar esos picos de consumo. Para vehículos que tienen que mantener una velocidad alta y sostenida, tienes el motor de combustión interna que hace ese trabajo, con lo cual es un sistema que se va a mostrar que va a reducir los consumos cuando estés funcionando dentro de la ciudad, pero que te va a permitir también, digamos, hacer viajes largos y alcanzar altas velocidades. Bueno, las diferencias un poco. En la configuración serie, la que hemos hablado, que es por la que hemos optado nosotros, la tracción es pura y duramente eléctrica. El motor térmico únicamente se utiliza para generar energía. En un vehículo paralelo, la tracción es mixta. Puede ser eléctrica, puede ser proveniente del motor de combustión interna o puede ser de los dos a la vez. Para aligerar un poco rápidamente, ¿es una realidad el vehículo eléctrico? Sí. Vamos a ver unos ejemplos de coches y unos ejemplos de autobuses. Por ejemplo, quizá el más conocido es el Toyota Prius, que lleva ya más de 2 millones de unidades vendidas. El Peugeot 308 pues es el primero que ha montado como motor de combustión interna un motor diésel, aunque en el 97 Audi hizo unas pruebas también. Incluso los grandes fabricantes parece que han sido bastante transgresores. Y alguien como Porsche, que antes solo utilizaba motores de gasolina, pues ahora ya utiliza motores diésel y además hace vehículos híbridos. Incluso Ferrari ha lanzado ya vehículos híbridos. Con lo cual parece ser que si todo el mundo trabaja en vehículos híbridos, pues hay que estar por ahí. Aquí nos hemos dejado uno del que oiremos hablar más tarde, digamos. En cuanto a autobuses híbridos, digamos que afortunadamente en España somos pioneros en el tema. Somos pioneros en el tema porque estamos dos fabricantes, uno que es Castrosua, que tiene el modelo Tempus. El modelo Tempus lo tiene en versión diésel y motor de gas. Hemos puesto aquí el Mercedes Cítaro porque fue el primer articulado híbrido. Digamos, ya no se aplica solo a vehículos de 12 metros, sino que a vehículos de 18 metros más grande. Otro ejemplo sería el Volvo. El Volvo es el único autobús que es híbrido paralelo y además no utiliza baterías, sino que utiliza unos ultracondensadores para almacenar la energía. Esa energía se libera en los arranques. Sería un poco similar
hablemos en la Fórmula 1 oímos hablar del KERS, digamos que acumula cierta energía en un momento determinado que la libera muy rápidamente en un espacio de tiempo muy corto. En cuanto a nosotros, a Tata Hispano, nosotros ofrecemos hoy en día 3 tipos de vehículo híbrido distinto. 2 que son chasis con tecnología propia. Tenemos el primer vehículo que lo presentamos en la FIA de Madrid del año pasado, en el 2010. Este vehículo es el que ha estado de pruebas por Zaragoza hasta recientemente, ha estado funcionando en la línea 40, lo cedimos a TUSA y la verdad pues que el resultado ha sido muy satisfactorio. Y ahora, en 2 semanas, va a comenzar una gira por toda España. Va a Barcelona, va a Logroño, a Valencia, a Málaga, a Sevilla, a un montón de sitios. La verdad que ha tenido una buena acogida, una buena expectación y esperamos pues que nos ayude a vender muchos vehículos. Y abajo ya tenemos la evolución de este vehículo, que es una evolución del chasis anterior. El chasis es propio de Tata, desarrollado por nuestra ingeniería en India. Ya lleva el modelo de carrocería nueva. Este modelo de carrocería, pues la semana pasada TUSA puso unos cuantos en funcionamiento, con lo cual los veremos por Zaragoza. Y tiene la diferencia principal con el anterior, es que el motor es un motor de gas natural comprimido. Solo hoy en día, a nivel mundial, solo nosotros y Castrosua somos los únicos que disponemos de un vehículo híbrido con motor de gas natural. El resto de fabricantes todos están trabajando hasta ahora con motores diésel, lo cual es un hito bastante importante. Nosotros hoy en día estamos teniendo consultas de varios países, entre ellos de varias repúblicas bálticas que han llegado en poco tiempo, porque dentro de los cupos de emisiones de CO2, están obteniendo subvenciones para implantar sistemas de transporte público eficientes y poco contaminantes, con lo cual la opción del gas natural es, digamos, mejor que la opción del vehículo diésel. Sí, vamos ya rápidamente. Esto sería un poco más en detalle cómo funciona el esquema de un vehículo diésel en serie. Simplemente pues podemos ver aquí, como lo hemos explicado antes, vamos a saltarlo y vamos a pasar rápidamente a decir por dónde vienen los ahorros del vehículo. Los esquemas son un poco rollo, los saltamos y vamos a concretar. Lo que hacemos con un vehículo híbrido es dimensionar un motor más pequeño, porque hay en ciertos momentos, lo vemos aquí abajo, que no necesitas toda la potencia del motor, con lo cual se dimensionan motores diésel más pequeños, con lo cual ya tenemos un ahorro. Y en definitiva, ¿dónde tenemos el gran ahorro de los vehículos híbridos? El primero es que cada vez que frenas regeneras energía. En un vehículo convencional, cada vez que frenas generas calor y pierdes energía. En un vehículo híbrido tienes un frenado regenerativo que te permite recargar baterías. El segundo punto por donde estamos ahorrando combustible es porque hacemos trabajar los motores en unos regímenes de funcionamiento óptimos. No tienes aceleraciones bruscas, no tienes deceleraciones bruscas. Si el motor funciona en un régimen óptimo, pues consume menos combustible. Luego, todos los accesorios los intentamos montar accesorios en España. Tenemos un inconveniente, por ejemplo, con respecto a países más del norte, por ejemplo, Alemania o Inglaterra, donde los vehículos híbridos son más eficientes, simplemente porque aquí las temperaturas son más altas y los sistemas de aire acondicionado consumen mucha energía. Pero se trabaja en sistemas eléctricos que estén optimizados y tengan unos consumos más bajos y unos rendimientos mayores. Por último, nuestro funcionamiento, nuestro vehículo, lo que hace es automáticamente cambia entre funcionar en modo eléctrico y en modo no eléctrico, digamos, y en modo híbrido. ¿Qué hace? Pues gestiona el nivel de carga de baterías, de manera que cuando las baterías alcanzan un nivel de carga que decidimos que es el óptimo, cambia automáticamente a modo eléctrico y funciona en modo eléctrico. Cuando las baterías se descargan porque las vas descargando con el propio funcionamiento del vehículo, se pone en marcha el motor diésel que recarga esas baterías.
Luego, si queremos discutir luego la discusión, cada fabricante gestiona esto de una manera diferente según en muchos casos los requerimientos del cliente final. Bueno, muchas gracias.